les llega bien la señal? Sí, que se oye bien. Perfecto. Vamos a esperar un momento en lo que se van uniendo los demás compañeros y empezamos la clase. ¿Les parece bien? Ingeniero. Bueno, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Aquí dando clases, pero dime, ¿qué pasó? Rápido. Ah, perfecto, ahorita la checo. Sí. ¿Es nuevo? ¿Es proyecto nuevo? ¿Proyecto nuevo? Pues más o menos cobras como unos, híjole, pues entre 25 y 28 mil pesos. Sí. ¿De la ingeniería? Pues es poco, pero pues no lo sé, todo depende si en exploración te puedes recuperar eso. Sí, sí, sí. Pues sí. Sí, sí, mínimo. No, no te sirve. Sí, no, no te sirve. Sí, sí. Ahora sí, nos ajustamos. Échale. Sí, claro que sí. ¿Sale? Oye, entonces sí, mañana sí estarías acá con el ingeniero. Bueno, ok, sale. Vale, por favor, ¿sale? Hecho, hasta luego. Bien, jóvenes, vamos a empezar. ¿Sí les llega bien la señal? Sí, que. Bien, vamos a empezar. Estuvimos hablando un poquito del concepto de cargas hidráulicas y de la validez y de lo que es la ecuación de Darcy. Hablamos de la relación que existe entre lo que es el flujo establecido, el principio de cargas hidráulicas, la ecuación de la continuidad y la ley de Darcy. Y establecimos que el concepto de mayor importancia, geotécnicamente hablando, de una obra hidráulica es un parámetro que llamamos coeficiente de permeabilidad. ¿Es así o no? Sí, ingeniero. Creo que esto fue lo último que vimos. Sí, profe, ¿le podría hacer un poquito más de zoom? Es que casi no veo el diagrama. ¿Casi no se ve? Se ve muy A poco. ver. Por favor. ¿Ahí así? ¿Ya se ve? Todavía no cambia. Todavía no cambia. Ya no cambia. Les puse ya está cambiando. ¿Sí? Ya se ve. ¿Ya se ve? Sí. Bien, jóvenes. Gracias. Bien, el tema que vamos a ver en la clase de hoy, antes de pasar a meternos un poquito a calcular las cargas hidráulicas y a determinar pues, el estado de presiones en un suelo que tienen que ver con el movimiento del agua, a través de modelos que hemos llamado permeámetros, antes de ver eso, antes de cuantificar, pues voy a hablar un poquito de los métodos que comúnmente hemos aplicado en mecánica de suelos para determinar la conductibilidad hidráulica de un suelo. Basados en la ley de Darcy, el parámetro fundamental que determina las condiciones hidráulicas de un suelo y que tiene que ver con la relación física entre la fase líquida del suelo y la fase sólida de este, lo llamamos coeficiente de permeabilidad. Les había repetido el coeficiente de permeabilidad, jóvenes, o les dije en la clase pasada, el coeficiente de permeabilidad, jóvenes, es el parámetro de mayor implicación o de mayor repercusión en el diseño geotécnico de una obra hidráulica.
pero también es el parámetro dentro del suelo o dentro de las propiedades del suelo que varía en valores más grandes dentro de umbrales más amplios. Incluso para un mismo suelo, el coeficiente de permeabilidad varía en valores sumamente amplios. Por lo tanto, el determinar bajo ciertas condiciones de certidumbre o bajo las condiciones de confianza mejor, pues repercuten mucho en un buen diseño geotécnico de una obra hidráulica. Vamos a hablar de los métodos que comúnmente tenemos en mecánica de suelos y que nos sirven más o menos para determinar la conductibilidad hidráulica de un suelo. Algunos métodos no son muy confiables, como es el caso, por ejemplo, de aquellos que se determinan a través de pruebas de bombeo o a través de pruebas de campo, pero muchas veces resulta más cara la prueba o más costosa la prueba que incluso el mismo diseño de la obra geotécnica que tiene como objetivo canalizar o contener el agua. De aquí entonces caemos en una decisión de poder uno determinar bajo cierto costo en las pruebas de realización de los ensayos, de hasta dónde podemos obtener cierto valor que sea confiable, pero a un costo que no sea excesivamente alto, ya que comúnmente, jóvenes, el determinar las condiciones de control hidráulica de un suelo a partir de métodos que tengan que ver con pruebas de campo, comúnmente siempre nos lleva a altos costos, y que esto muchas veces, jóvenes, no se paga, o más bien hay gente que no quiere pagar el realizar una prueba, por ejemplo, de bombeo, que sería la condición más real y más confiable de llegar a un dato en la conductividad hidráulica del suelo. Pues vamos a hablar de los diferentes métodos que existen y que pueden ser aplicables con cierto grado de certidumbre o confianza, dependiendo, jóvenes, de las condiciones de proyecto y dependiendo pues de la importancia de Bueno, la teoría, para no dictarles, porque no pretendo ya dictarles, mejor les voy a pasar este documento vía correo electrónico para que ustedes lo tengan como marco teórico, para que lo puedan consultar y lo puedan leer. Yo voy a hablar, jóvenes, de los métodos y en su momento pues voy a hablar muy rápido de los objetivos que tienen cada uno de estos métodos, qué se puede obtener a través de estos métodos y hasta dónde puede ser confiable el valor que estamos obteniendo. Por desgracia, no se los pasé en días anteriores, pero sí me hubiera gustado que lo hubieran echado una leída antes de hablar de este tema. Pero no importa, a fin de cuentas voy a hablar de y en su momento pues les paso el documento, eso se lo haré llegar más tarde. Bien, pues entonces, entremos a lo que es el tema como tal, ¿sí? Dentro de los métodos que comúnmente se han empleado para determinar el coeficiente de permeabilidad dentro del medio geológico, ¿sí? Pues tenemos básicamente, jóvenes, aquellos métodos que hemos agrupado en aquellos que miden la conductibilidad hidráulica en el flujo del agua a través de suelos, de aquellos que miden esa misma conductibilidad en medios fisurados, como es el caso del sistema de discontinuidades dentro de un macizo rocoso. Bien, en el caso muy particular de un suelo, estos métodos los hemos agrupado en aquellos que hemos llamado métodos directos, en el cual medimos directamente la conductibilidad hidráulica del medio bajo un parámetro que llamamos coeficiente de permeabilidad
y que todos estos métodos que miden ese coeficiente de permeabilidad de forma directa, pues están basados en la ley de Darcy. Muchas veces, bajo las condiciones que tenemos del medio, pues no podemos reconstituir, por ejemplo, las condiciones hidráulicas que plantea la ley de Darcy. Por esa razón, en aquellas circunstancias en las cuales no podemos medir directamente la conductibilidad hidráulica con el fin de establecer cuánto vale el coeficiente de permeabilidad del suelo, reconstituyendo las condiciones que plantea Darcy, pues entonces, jóvenes, tendremos que utilizar algunos otros métodos. Cuando utilizamos ese tipo de métodos con el fin de determinar la conductibilidad hidráulica, pero no midiendo directamente el coeficiente de permeabilidad, pues esos métodos lo hemos llamado métodos indirectos. Bien, dentro de los métodos directos que reconstituyen las condiciones hidráulicas bajo la ley de Darcy, pues también lo podemos hacer, jóvenes, a través de modelos hechos a pequeña escala. De aquí salen entonces, jóvenes, los ensayos de laboratorio. Los ensayos de laboratorio que tienen como objetivo medir directamente la conductividad hidráulica del suelo y determinar el valor del coeficiente de permeabilidad del mismo, pues los hemos llamado pruebas de permeabilidad o pruebas horizontales de capilaridad. Dentro de las dos pruebas, ambas pruebas, les repito, ambas pruebas tienen como objetivo reconstituir cierto flujo de tipo permanente donde nosotros podamos controlar o la energía o la cantidad de materia que pase. Los métodos más utilizados a través de ensayos de laboratorio que reconstituyen las condiciones hidráulicas en un suelo, pues básicamente los hemos llamado pruebas de permeabilidad en permeámetros. Estas pruebas de permeabilidad en permeámetros, repito, o controlan la energía y las llamamos pruebas de carga constante, o controlan la cantidad de materia o el gasto que atraviesa la región de flujo y las llamamos pruebas de carga variable. Ambas pruebas, les repito, están fundamentadas en la ley de Darcy. La prueba de capilaridad horizontal es una variación a un flujo permanente bajo la ley de Darcy. Y básicamente se controla la cantidad de agua que pueda atravesar cierta región de flujo, considerando que el flujo es de tipo unidireccional en el sentido horizontal. Mientras que aquí las condiciones de flujo son en un solo sentido y en el sentido horizontal, acá comúnmente las condiciones del flujo también son en un solo sentido, pero pueden ser en el sentido vertical o en el sentido diagonal. Aquí, jóvenes, pues depende de cómo queramos nosotros reconstituir las condiciones de flujo y queramos medir pues ese coeficiente de permeabilidad bajo el hecho de que nosotros podemos modificar el área hidráulica y el sentido del flujo durante la prueba. Bien, quizá la forma más confiable de determinar la conductibilidad hidráulica en un suelo a través de constituir un flujo permanente establecido dentro del mismo no es a través de ensayos de laboratorio. Les repito, el problema de un ensayo de laboratorio es que es un método a pequeña escala y comúnmente el flujo solamente se manifiesta en una sola dirección. Las condiciones reales del movimiento del agua a través de un suelo no solamente se manifiestan en una sola dirección, lo hacen en 3 direcciones ortogonales. Y comúnmente el obtener la conductibilidad hidráulica a través de ensayos de laboratorio, pues me mete cierta condición de incertidumbre
en el hecho de que estoy haciendo la prueba a través de modelos a escala muy pequeños, de tal forma que esas inconvenientes de tener el fenómeno de escala y las condiciones del flujo en una sola dirección, pues son condiciones que se alejan mucho a la manera que se establece realmente el movimiento del agua a través de un suelo. Es por eso que la manera más real y más confiable es a través de pruebas de campo. Dentro de las pruebas de campo, comúnmente se reconstituyen las condiciones del flujo, o ya sea de manera bidimensional o ya sea de manera tridimensional. Pero sobre todo se realizan a escala natural, con lo cual pues ya me quito el problema de la condición de escala que tengo a través de los ensayos de laboratorio. Las pruebas de campo, que son la manera más confiable de medir, reconstituyendo un flujo permanente, las condiciones hidráulicas en un suelo, pues lo puedo hacer a través de excavaciones. Y de aquí, jóvenes, hay un método que hemos llamado prueba Matsukai. La prueba Matsukai me determina el coeficiente de permeabilidad que tengo en un suelo midiendo la conductividad hidráulica a través de una galería de filtración que queda determinada a través de una excavación. Bueno, en su momento voy a hablar de la prueba, ¿sí? Puedo medir la conductividad hidráulica a través de una región de flujo hecho en una excavación, o lo puedo hacer, jóvenes, dentro del espacio que deja un barreno, que comúnmente es el espacio que queda después de hacer un sondeo. Bueno, si la prueba la habilito y la instrumento dentro de una galería de filtración, dentro del espacio que me deja un barreno, pues entonces puedo hacer, jóvenes, una prueba radial que hemos llamado una prueba de flujo radial en 2 dimensiones, que comúnmente es el método de una prueba Lefran. Ambas pruebas, tanto la prueba Matsukai o la prueba Lefran, miden la conductividad hidráulica de forma radial en el suelo, es decir, las condiciones de un flujo bidimensional. La única prueba que reconstituye el movimiento del agua en 3 direcciones es una prueba de bombeo. Es la prueba más confiable con el cual se mide la conductividad hidráulica de un suelo, pero a su vez es una prueba que en su instrumentación implica un costo sumamente alto. En su momento voy a hablar en qué consiste la prueba y por qué, jóvenes, instrumentar una prueba de bombeo implica un costo asociado al ensayo sumamente grande. Bien, quizá si no existe la manera de hacer pruebas de campo con el cual nosotros podamos medir la conductividad hidráulica del suelo y con ello determinar la magnitud del coeficiente de permeabilidad a través de pruebas de bombeo, pues entonces buscaremos hacer pruebas puntuales de un flujo radial a través de pruebas Lefran o pruebas Matsukai. Si tampoco podemos hacer este tipo de pruebas, porque al final de cuentas también estas pruebas implican cierto proceso de instrumentación en campo que implica cierto costo, pues entonces pues vamos a tratar de medir la conductividad hidráulica a través de ensayos donde reconstituyamos el flujo en modelos hechos a pequeña escala. Y a lo mejor, jóvenes, esto nos daría cierto valor que, aunque no es tan confiable como esto, pues a lo mejor sí puede darnos un cierto valor que nos ayuda a llevar a cabo el diseño geotécnico de la obra a través de pruebas de permeabilidad en permeámetros. Ya por último, si no podemos obtener
dicho coeficiente de permeabilidad a través de estos métodos, pues entonces, jóvenes, no me queda más que utilizar un método indirecto. Aunque el valor no es totalmente confiable y dista mucho de ser cierto, pues muchas veces simplemente es la única herramienta que conozco para determinar dicho coeficiente en condiciones muy particulares de la geología en la formación de ciertos tipos de suelos. Los métodos indirectos, que hemos llamado también métodos inducidos, tienen como objetivo determinar el coeficiente de permeabilidad del suelo bajo otros parámetros que tiene el suelo. Es decir, estos métodos no miden el coeficiente de permeabilidad, más bien correlacionan el coeficiente de permeabilidad a otras propiedades que tiene el suelo. Dentro de estos métodos inducidos, quizá los más aplicados son aquellos que correlacionan el coeficiente de permeabilidad en función compacidad relativa que puede tener el suelo, y son utilizados comúnmente en aquellos suelos que son granulares, en donde la compacidad relativa del suelo pues se puede obtener a partir de un ensayo granulométrico, y que, basados en un concepto que llamamos diámetros efectivos, que determinan la posible forma de acomodo de las partículas sólidas del suelo granular, pues me permita más o menos definir cierto valor del coeficiente de permeabilidad asociado, le repito, no a algo que estoy midiendo, sino a algo que estoy correlacionando a una compacidad relativa del suelo. Siempre y cuando el suelo sea, ¿qué? Granular. Si el suelo no es granular, sino que es un suelo fino, pues entonces el coeficiente de permeabilidad se induce o se correlaciona a las propiedades de plasticidad que tiene el suelo fino. El ensayo más confiable que me lleva a determinar cierto módulo de permeabilidad en un suelo basado en la plasticidad de un suelo fino, pues es básicamente el ensayo de consolidación. Bien, los ensayos de granulometría y de consolidación, ustedes ya lo vieron en mecánica de suelos. No sé si mecánica de suelos 1 o mecánica de suelos 2, pero ya tuvieron que haber visto estos ensayos. Que en su momento voy a hablar de esos ensayos para, en función a lo que obtengamos de estos ensayos, poder sacar cierto valor del coeficiente de permeabilidad a través de un método inducido. Estos son los métodos, en términos generales, que comúnmente empleamos para determinar la conductividad hidráulica en una masa de suelo. En el caso particular de querer medir esa conductividad hidráulica, pero en un medio fisurado, como es el caso de un macizo rocoso, pues aquí no hay pruebas de laboratorio, jóvenes. Si ustedes quieren medir la conductividad hidráulica en un medio fisurado, solamente lo pueden hacer a través de métodos directos. Estos métodos directos están basados no en ensayos de laboratorio, están basados en pruebas de campo. Comúnmente, las pruebas que determinan la conductividad hidráulica a través del agua subterránea dentro de un macizo rocoso son pruebas que se hacen, ambas pruebas se hacen instrumentando una galería de filtración dentro del espacio anular que queda de los barrenos realizados. En este caso, así como la prueba de Fran en un suelo se hace en el interior del espacio dejado por un sondeo, las pruebas de permeabilidad Luyón o las pruebas de absorción o hidrofracturamiento
se realizan dentro del espacio anular que queda después de hacer exprofesamente un barreno dentro de la roca. De esa manera, en el interior del macizo rocoso se instrumenta la galería de filtración con el fin de que el flujo del agua sea a través del sistema de discontinuidades. Comúnmente, las pruebas de campo con el cual medimos la conductibilidad hidráulica en un macizo rocoso, donde la prueba se instrumenta dentro de una galería de filtración en un barreno, la prueba se realiza a través, jóvenes, de la inyección del agua a presión. En el caso particular de un suelo, cuando hacemos pruebas de Fran, pues comúnmente el flujo de agua es a través de gravedad. Aunque también se pueden hacer pruebas de Fran con inyección de agua, con cierta presión, siempre y cuando esa presión no rebase el esfuerzo efectivo de la masa de suelo. Bueno, en términos muy generales, este es un marco conceptual que comúnmente me define los métodos que hemos utilizado para medir la conductibilidad hidráulica en una masa de suelo o en un medio discontinuo como es un macizo rocoso. Bien, vamos a hablar muy rápido de cada uno de ellos. Vamos a hablar, jóvenes, en qué consiste, cómo se realiza, ¿sí? Y cómo se puede, a partir de los datos obtenidos, calcular el coeficiente de permeabilidad. Bien, en este texto que les voy a pasar, les repito, se los voy a hacer llegar por correo, se describen no solamente los conceptos fundamentales de lo que es el coeficiente de permeabilidad, sino hasta dónde estos métodos pueden ser confiables con el fin de establecer el parámetro fundamental que determine las condiciones hidráulicas del suelo que hemos llamado coeficiente de permeabilidad, sino que también se describe cada uno de estos métodos en cuanto a su procedimiento, en qué consiste, cuáles son los objetivos que se buscan con el método y, bajo los datos obtenidos, cómo determinamos el coeficiente de permeabilidad. Bien, voy a empezar a hablar, jóvenes, de los métodos indirectos, que son los métodos, ojo, menos confiables y que tienen más rasgos de incertidumbre, pero que al final de cuentas se han utilizado cuando no podemos realizar métodos directos, o ya sea por su alto costo, o porque sencillamente no puedo sacar muestras reconstituidas representativas de los suelos donde quiero medir a través de un ensayo de laboratorio ese coeficiente. Bien, jóvenes. Los métodos indirectos que hemos utilizado para determinar la resistencia al flujo del agua, les repito, comúnmente están basados en correlacionar el coeficiente de permeabilidad del suelo con algunos parámetros geotécnicos del mismo. Estos parámetros geotécnicos con el cual hemos correlacionado el coeficiente de permeabilidad están basados en la compacidad relativa de los suelos granulares, o en su caso, en la consistencia de los suelos finos plásticos. En el caso particular de un suelo granular, la compacidad relativa del suelo está directamente relacionada a cómo está constituida su estructura sólida. De tal manera que dependiendo de cómo está estructurada la estructura sólida del suelo, pues es el tamaño de espacios vacíos que deja. Y dependiendo del tamaño de los espacios vacíos, pues es la resistencia al flujo del agua. De tal forma que el concepto de compacidad relativa, que está directamente relacionado a la conductibilidad hidráulica del suelo, pues tiene que ver mucho, uno, con la estructura sólida del suelo, con el tamaño de las partículas clásticas, con la forma y la textura de estas partículas,
pero sobre todo tiene que ver mucho con el grado de acomodo. Y el grado de acomodo tiene que ver, jóvenes, con la graduación de las partículas. Es por eso que una forma de determinar la compacidad relativa del suelo es conociendo la graduación de las partículas. Por eso, la conductividad hidráulica de un suelo asociada a la compacidad relativa del suelo granular tiene que ver con los resultados obtenidos de un ensayo granulométrico, porque a partir del ensayo granulométrico yo puedo determinar la graduación de estas partículas. Bueno, el grado de acomodo que determina la compacidad relativa de un suelo, pues no solamente depende del tamaño, la forma y la textura que tienen las partículas individuales del suelo. Así también no solamente depende de cómo viene la graduación de esas partículas, sino que también depende mucho del estado de esfuerzos que ha preconsolidado al suelo. Bien, miren, el método inducido que está basado en la compacidad relativa tiene que ver, jóvenes, con relacionar la conductibilidad hidráulica del suelo en función a los posibles tamaños de los espacios vacíos que tiene el suelo y que quedan de cómo se acomoda la fase sólida. Quizá el parámetro que está más directamente asociado a la compacidad relativa en función al grado de acomodo tiene que ver con la graduación de las partículas sólidas. Es por eso que ese parámetro se mide a partir de una prueba granulométrica. Bueno, de esta manera, la conductividad hidráulica del suelo grueso se asocia al grado de acomodo, en tanto que la conductividad hidráulica de un suelo fino se relaciona a una propiedad básica que hemos llamado consistencia. Y la consistencia en un suelo fino va a depender de la relación de las fuerzas viscosas que se relacionan entre la masa sólida y la masa líquida. Es decir, del parámetro que hemos llamado viscosidad en la película de agua adherida. Esta propiedad que tiene que ver con el estado de consistencia del suelo asociado al sistema de fuerzas viscosas entre la base sólida y la masa líquida del suelo, a esto lo hemos llamado plasticidad. Existe una relación directa entre la plasticidad del suelo, la conductibilidad hidráulica y la energía, que todo se traduce a un cambio volumétrico en la estructura de la masa del suelo. La prueba o el ensayo de laboratorio que relaciona el cambio volumétrico que experimenta un suelo a través de la conductibilidad hidráulica como resultado de la expulsión del agua y del movimiento de esta a través de los espacios vacíos, como consecuencia de un estado de esfuerzos que provoca este sistema de fuerzas viscosas, a ese ensayo se le llama consolidación. De tal forma que a través de un ensayo de consolidación yo puedo determinar el cambio volumétrico que experimenta la masa como resultado del flujo del agua. De esta manera, se correlaciona el coeficiente de permeabilidad a la respuesta esfuerzo de formación del suelo. Y que esa respuesta esfuerzo de formación del suelo, pues está íntimamente relacionado a un parámetro que hemos llamado módulo de variación volumétrica.
que se obtiene de las curvas de consolidación en una prueba de consolidación. Bueno, pues vamos a hablar de ambas pruebas. Vamos a hablar, jóvenes, de las pruebas de granulometría que comúnmente utilizamos en suelos granulares para correlacionar el coeficiente de permeabilidad en un suelo granular, y vamos a hablar de los ensayos de consolidación que relacionan y que nos ayudan a correlacionar el coeficiente de permeabilidad en un suelo fino. Bien, ¿hasta aquí alguna duda o algún comentario? No, ingeniero, todo claro. Bien, jóvenes. La prueba granulométrica. Bueno, ustedes saben, jóvenes, en qué consiste una prueba granulométrica. ¿Sí? La prueba granulométrica tiene como objetivo, jóvenes, medir la graduación que se tiene de acuerdo al tamaño de los clastos que constituyen la fase sólida de un suelo, haciendo pasar esos clastos a través de un conjunto de tamices. Tamices que comúnmente separan la fracción gruesa de la fracción fina del suelo a través de un sistema de mallas con cierta abertura. ¿A través de quién? De sus hilos. De esa forma se hace pasar una muestra representativa de la masa sólida del suelo a través de un conjunto de tamices que clasifican por tamaños la graduación de la fracción gruesa del suelo, llamando fracción gruesa del suelo a todo aquello que en función al tamaño de la partícula es mayor a un tamiz que hemos llamado la malla número 200, ya que todo aquello que es menor a la malla número 200, pues eso, jóvenes, se clasifica o se identifica como un suelo fino. Bueno, la prueba granulométrica que comúnmente correlaciona la compacidad relativa del suelo granular al coeficiente hidráulico o al coeficiente de permeabilidad, pues solamente es aplicable a aquellos suelos que son mayores en tamaño al tamiz número 200, es decir, aquel suelo que específicamente hemos llamado fracción gruesa. La fracción gruesa, que comúnmente hemos llamado gravas o arenas, pues la hacemos pasar por un conjunto de tamices. Tamices que van desde el tamaño de las 3 pulgadas hasta la malla número 4, y que todo esto, que en tamaño significa cierto tamaño de clasto, a todo esto lo hemos llamado gravas. Y claro, ustedes ya vieron que el análisis granulométrico, para separar los diferentes tamaños y determinar la graduación de la fracción gruesa que hemos llamado gravas, pues incluye un juego de mallas que va desde las 2 pulgadas, pulgada y media, pulgada, 3/4, media pulgada, 3/8 y la número 4. De esa manera, a través de este sistema de mallas, nosotros podemos determinar una relación que tiene que ver con cierto factor de curvatura y cierto factor de uniformidad que me pueden determinar la graduación de la fracción que hemos llamado fracción gruesa y que comúnmente hemos llamado gravas. Pues así como podemos identificar la graduación de las partículas que hemos llamado gravas, así también identificamos, ¿sí?, la graduación que tienen las partículas que hemos llamado arenas, y que comúnmente para determinar esa graduación hacemos pasar la fase sólida de la fracción gruesa del suelo a través de un conjunto de mallas que van desde la malla 10 hasta la malla 200. Entre ellas, de acuerdo a su tamaño, pues la malla 10, la 20, la 40, la 60, la malla 100 y la malla número 200. A todo aquello que como tamaño de partícula queda comprendido entre las 3 pulgadas
Y la malla 200 pues es lo que hemos llamado fracción gruesa. Todo aquello que es menor a la malla 200 es lo que hemos llamado suelos finos. Y los suelos finos, entre los cuales están los limos y las arcillas, pues ya son tan pequeños que en la conductividad hidráulica del suelo es más importante la plasticidad que la graduación de la fase sólida. Bueno, en cuanto a la graduación, lo que nosotros hacemos es pasar una muestra representativa del suelo a través de ese conjunto de cribas. Y a través de ese conjunto de cribas, en el cual tenemos este número de mallas, nosotros jóvenes obtenemos el peso retenido en cada una de estas mallas. Y ese peso retenido en cada una de esas mallas, pues se expresa como un porcentaje parcial retenido en cada malla. Después, el porcentaje parcial retenido se expresa como un porcentaje parcial acumulado, y con ese porcentaje parcial acumulado se saca un porcentaje parcial que pasa. Y con eso calculamos el porcentaje que pasa en función a la abertura de la malla. Y con eso sacamos una curva que especifica cómo está la graduación. Bien, una vez que tenemos la curva granulométrica que determina la graduación de ese material, pues obtenemos un parámetro de diseño que hemos llamado diámetro efectivo y que comúnmente hemos llamado D10. El diámetro de subíndice 10, que es el diámetro efectivo propuesto por Hansen, determina determina un parámetro con el cual nosotros correlacionamos el coeficiente de permeabilidad. El criterio fue propuesto por Hansen y Terzay, de tal manera que a partir de la curva granulométrica del suelo, nosotros podemos determinar el diámetro efectivo de las partículas, correspondientes a un 10% del material que pasa. De esa manera sabré el diámetro correspondiente a aquellas partículas que significan tamaños de partículas menores al 10%. Una vez que tenemos ese diámetro efectivo y conocemos la temperatura del ensayo, y bajo una constante que determina la relación de la compacidad relativa del suelo, que tiene que ver con su porosidad, y un coeficiente de forma que ya Hansen especificó dependiendo a la forma que tengan las partículas, comúnmente del tamaño de las arenas, pues podemos determinar, jóvenes, ¿sí?, un parámetro de forma que me determina la compacidad relativa del suelo. Y con ese parámetro de forma que determina la compacidad relativa del suelo y el diámetro efectivo, pues entonces puedo conocer el coeficiente de permeabilidad del suelo a partir de correlacionar con los datos obtenidos de una prueba granulométrica. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? No, ahorita no. Bien, jóvenes. Creo que dentro de este mismo texto viene un ejemplo de la prueba. Dejen de ver si es en este texto o es en otro que les voy a pasar. Pruebas Loyon.
No viene aquí, jóvenes. No viene aquí. Miren, vamos a hacer esto. Les voy a pasar esta información. Se los hago llegar ahorita terminando la clase para que ustedes le echen una leída. Y también les voy a pasar, jóvenes, otro texto donde para cada prueba ya viene, jóvenes, la forma en que se calcula el cociente de probabilidad bajo los datos obtenidos de cada prueba. Me gustaría de una vez, ya que estoy hablando del aspecto teórico que tiene que ver con el ensayo propio a cada prueba, pues de una vez meterme a un problema y con ese problema, pues de una vez calcular el coeficiente de probabilidad. Bueno, en la información que les voy a pasar, no solamente viene este texto que tiene que ver con la forma en que obtenemos el coeficiente de probabilidad bajo lo que vendría siendo la documentación de los conceptos que definen a cada prueba, sino que también les voy a pasar un texto donde viene la manera en que se calculan estos, pero también vienen algunos problemas propuestos para que ustedes los calculen. Bien, jóvenes, les voy a pasar los 3 archivos correspondientes, no solamente de los conceptos de las pruebas, sino también de los ensayos de cómo se determinan estos, sino también de aquellos ensayos que están propuestos para que ustedes los calculen. Esos valores nos tendrán que hacer llegar, jóvenes, sus cálculos o sus resultados, ya que con eso, jóvenes, va a formar parte de su calificación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, profesor. Bueno, pues antes de meterme a explicarles en qué consiste la prueba de consolidación y cómo a través de la prueba obtengo el cociente de permeabilidad, pues primeramente me voy a meter, jóvenes, a cómo calculamos el coeficiente de permeabilidad, induciendo esto a través de los resultados de una prueba de un análisis granulométrico. Por lo tanto, voy a interrumpir la clase aquí y les voy a mandar la información para que ustedes la consulten, la lean, y la siguiente clase nos metemos a calcular esto, pero ya hay una prueba hecha. Y después hacemos lo mismo para calcular el cociente de probabilidad a través de las pruebas de consolidación y así de cada método, porque en los textos que les voy a llegar vienen, ¿sí?, para cada método la forma en que se determina el cociente de probabilidad medido o determinado a partir de los datos obtenidos del ensayo. Creo que sería la forma más sencilla antes de esa manera, en lugar de estar viendo el concepto teórico aquí y después el concepto teórico acá y después regresarme y volver a ver el ensayo. Bien, creo que eso será mejor. ¿Alguna duda? En las gravas no es posible medir el coeficiente de permeabilidad con un ensayo, profe. ¿Perdón, más fuerte? En las gravas no es posible medirlo. ¿Cuál? El coeficiente de permeabilidad con pruebas de laboratorio. Sí, claro, pero... Igual, se determina igual, digo, con métodos indirectos. De igual manera, se determina de igual manera, pero, miren, recuerden, el parámetro con el cual se mide el coeficiente de probabilidad está asociado a este parámetro, y este parámetro lo llamamos D10, y el D10, comúnmente visto en una curva granulométrica, está aquí, en esta zona. Y esta zona corresponde a las arenas. Independientemente que el suelo tiene gravas, porque el suelo las tiene, independientemente que dentro de la fracción gruesa el suelo puede tener gravas, el parámetro que hemos llamado diámetro efectivo se encuentra en la zona de graduación que corresponde a las arenas. Es por eso que el coeficiente de forma que relaciona la compacidad relativa
Pues tiene que ver, jóvenes, con el tamaño y la forma de las partículas de las arenas, porque es en esa zona donde tengo el valor de 10. Independientemente que el suelo pueda tener gravas. ¿Alguna duda? No, profe, sí, de hecho. No sé si con eso quedó contestada tu pregunta. No, sí, porque estaba pensando que si eran puras gravas, pues iba a cambiar el... No, si son puras gravas... El CO, ¿no? Sí, claro. Si son puras gravas, comúnmente, ¿sí? Si son puras gravas, entonces esta curva estaría aquí, dentro de esta zona. Y comúnmente eso me llevaría, jóvenes, a determinar un coeficiente de forma que tendría que ser Gen, el más alto que podemos tener para un sistema de arenas de granos redondeados. ¿De acuerdo? Pero sí se puede obtener, jóvenes. Vamos, al final de cuentas, les repito, independientemente que lo puedo hacer, el parámetro que yo obtenga, les repito, es un parámetro que aunque yo lo obtenga, pues me da mucha incertidumbre en la manera que lo obtengo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno. Bien, jóvenes, no sé si tengan otra duda. Si no, pues entonces nos veríamos la siguiente clase y yo en el transcurso de la tarde le estoy mandando esta información. Sí, profesor, por favor. ¿Alguna duda? Antes. No. ¿No? ¿Nadie más? No, profe. Bien, jóvenes, pues entonces les hago llegar esta información, por favor, échenle una leída. Y ya con base en esa información, pues nos metemos a cada método, los calculamos y ya después ustedes mismos hacen sus resultados bajo los problemas propuestos que vienen también dentro de la información que les voy a hacer llegar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Está bien. Bien, jóvenes. Muchas gracias. Pues entonces, si no tienen dudas, nos vemos la siguiente clase. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Que estén bien, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, jóvenes.